Semesa siempre estamos innovando para brindarte el mejor servicio. Ahora, con tan solo un clic, puedes ingresar a nuestro chat en línea y hacer tus consultas. Puedes preguntar acerca de todos los servicios que ofrecemos, planes médicos, horarios de atención, entre otros. Nuestros agentes de atención al paciente te orientarán de la mejor manera. Es fácil y práctico, solo debes... Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo segmento de Doctor en Línea, Tu Consulta. Te saluda la doctora Manely Figueroa y para mí es un placer poder estar con ustedes una noche más. Y pues recordarles que estamos totalmente en vivo y que puedan darle me gusta, le puedan dar compartir y se puedan quedar con nosotros en este tema muy importante que traemos el día de hoy en nuestro nuevo segmento Tu Consulta de Doctor en Línea, porque Hospital Semesa es la mejor opción para su salud. Así que le agradecemos que nos deje su gusta y que pueda compartir con nosotros sus dudas, sus consultas, ya que nuestro especialista va a estar pues con un gran placer y un gran honor para poder despejar estas dudas en un tema tan importante el día de hoy. El día de hoy en Tu Consulta pues vamos a hablar un poco como si estamos seguros que nuestros riñones están sanos. Y pues sin más preámbulo, quiero presentar en esta noche el invitado de nosotros que nos acompaña el día de hoy, el doctor Ovidio Calderón. El doctor Ovidio Calderón Canales, él es un médico internista que nos acompaña en este programa totalmente en vivo. Él estudió nefrología, diálisis, trasplante renal. Realizó sus estudios de medicina interna en la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudió la subespecialidad de nefrología en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador de Subirán. Actualmente pues labora con el Hospital Dr. Mario Catarino Rivas en el servicio de nefrología, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y en el Centro Hondureño de Enfermedades Renales, CENER, y también pues en nuestro Hospital Semesa como miembro del staff de médicos. Y pues le damos la cordial bienvenida al doctor Ovidio en este nuevo segmento de Tu Consulta de Doctor en Línea. Así que recuerda que puedas poner tus consultas para que nuestro doctor, el doctor Calderón, pueda estar con nosotros. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Tu Consulta. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctora. Gracias por la invitación a este importante programa que definitivamente es de mucha ayuda para nuestra población, sobre todo enfocado en educar a nuestra compatriotas sobre este tema importante de estos dos órganos valiosos llamados riñones. Así es bien importante pues que nos recordemos cómo cuidar nuestros riñones, cómo saber que están funcionando, así que les invitamos a que puedan compartir esta transmisión totalmente en vivo y hacer sus consultas totalmente en vivo y más adelante podemos contestar cada una de ellas. Y pues vamos a empezar un poquito con este tema, doctor, y creo que lo primero que tenemos que explicar es cuáles son algunas funciones que tienen los riñones, ¿verdad? ¿Qué hacen los riñones en nuestro cuerpo? Acude de manera temprana al médico entrenado en enfermedades de riñón, que se llama nefrólogo. Pero sí contamos con algunos estudios muy tempranos que nos van a ayudar a informarnos si estos dos órganos valiosos están totalmente sanos o están enfermos. Y en la plática inicial comentamos de que dos estudios básicos para evaluar el trabajo de los riñones son los desechos que el riñón debe eliminar, que los medimos en sangre, que es la urea, la creatinina, y un examen general de orina. Con esos tres estudios podemos tener una información muy amplia de cómo están estos órganos. En el caso necesario, pues también recurrimos a los estudios de imagen, que el estudio inicial es el ultrasonido de ambos riñones. Muy bien, es bien importante conocer sobre esto, así que sí es importante estar chequeando, ¿verdad? Cómo estamos funcionando, cómo está funcionando nuestros riñones, la orina, el color. Es bien importante mantenerse al día con eso, ¿verdad? Y poderse revisar y poder chequearse, ¿verdad? Y pues les invitamos a que dejen sus consultas aquí en los comentarios para que más adelante las podamos despejar.
Pues también tenemos personas que se hacen preguntas, por ejemplo, que tienen muchas infecciones urinarias. Muchas veces hay gente que las deja pasar, por decirlo así, pero también hay otras personas que se interesan y que hacen muchas infecciones urinarias a repetición. ¿Esto puede llegar a dañar los riñones, doctor Calderón? Primero hay que definir dos tipos de infecciones que ocurren en la persona. La que afecta el riñón propiamente dicho se le conoce como pielonefritis aguda. Es menos frecuente que la infección de la vejiga, que se llama cistitis. La pielonefritis aguda recurrente o repetitiva sí puede causar deterioro o daño permanente del riñón. Sin embargo, la cistitis es mucho menos frecuente porque afecta exclusivamente la vejiga. Pero la prevención y sobre todo de las infecciones urinarias recurrentes es importante porque eso obviamente nos evita que hayan otra serie de complicaciones en el paciente. Es bien importante, ¿verdad?, conocer sobre, siempre si usted tiene algún padecimiento, mejor acudir al especialista, acudir al doctor para que no se deje sin tratamiento o automedicarse, que eso también pues no es no es tan productivo, ¿verdad?, para nuestro organismo, ¿no? Y esa pues también puede ser otra pregunta que llega a nuestras totalmente en vivo, ¿verdad? Hay personas que padecen mucho de ese dolor lumbar, de ese dolor en la espalda, dice, ¿verdad? Y lo primero que dicen es los riñones. ¿Siempre tiene que estar relacionado este dolor de la espalda baja con los riñones, doctor? Doctora, la enfermedad renal en general en etapa temprana es una enfermedad sintomática, no da ningún tipo de molestia. Nosotros a nivel mundial le hemos llamado el asesino silencioso, porque el riñón se puede ir enfermando de manera silenciosa sin que el paciente sienta ninguna molestia, y por eso es que el paciente que no llega tardíamente a las emergencias con necesidad de diálisis nunca fueron evaluados por ningún nefrólogo. Al ser asintomática, obviamente eso hace que el paciente también se confíe. El dolor de espalda puede ser ocasionada por otras enfermedades, como los músculos, los nervios, los huesos que tenemos a ese nivel. Pero, por ejemplo, la enfermedad del riñón provocada por la diabetes, que es lo que más daña el riñón, esta enfermedad no da dolor. La hipertensión arterial, que es la segunda enfermedad que más daña el riñón, tampoco da dolor. Entonces, si bien es cierto, el tener dolor, muchos pacientes acuden y es bueno porque a veces nos llevamos también sorpresas, ¿no? Si uno como nefrólogo cree que no tiene diabetes, no tiene hipertensión, pero en los exámenes ya creemos que hay algo que está al normal, entonces ya uno recurre a algunos estudios de imagen, por ejemplo, el ultrasonido, que nos da mucha información, o en su caso la tomografía. Aunque no haya dolor en algunas enfermedades provocadas por el riñón, siempre es mejor revisar estos dos órganos importantes cuando hay algún dolor en la cintura. Muy bien, y eso también pues me trae la siguiente consulta que viene, ¿verdad? Y es que hay muchas personas que cuando son hipertensas o diabéticas por un trayectoria largo, por decirlo así, están con esa duda de que si estos medicamentos pueden dañar mi riñón. Ese es el primer miedo cuando usted le pone un medicamento químico a un paciente, ¿verdad? ¿Esta pastilla me puede dañar el riñón? En general, los medicamentos antihipertensivos usados de manera adecuada, a la dosis correcta, sin hacer combinaciones erróneas, que hemos visto a veces combinaciones erróneas en la hipertensión que han provocado enfermedad en el riñón y que al quitar las combinaciones incorrectas, pues el riñón puede mejorar de manera muy importante. Cuanto a la diabetes, la mayoría de los medicamentos antidiabéticos en etapa temprana, cuando probablemente aún no hay enfermedad renal, podemos utilizarlos sin ningún problema. Sin embargo, a medida que la enfermedad renal está presente y avanza hacia la moderada o gravedad de enfermedad, muchos de estos medicamentos que usamos para el tratamiento de la diabetes hay que irlos retirando, porque hay que irlos por el riesgo que tienen de provocar algunos efectos secundarios en estos pacientes. Entonces hay que estar atento a lo que nosotros medimos en la parte clínica, lo que llamamos tasa de filtrado glomerular, o yo le llamo fácilmente porcentaje de funcionamiento renal, para ir ajustando la dosis de algunos medicamentos, incluyendo los antidiabéticos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque esto lo tiene que ser a través de la consulta de un especialista. No podemos automedicarnos o decir voy a quitarme este medicamento yo solo, ¿verdad? Porque
me va a hacer daño en el riñón, sino que tenemos que tener esa asesoría médica que puede pues afectar y que no puede. El médico sabe qué es lo mejor para su salud, ¿verdad? Y es por eso que es bien importante tener esa consulta o esa cercanía con el doctor y poder platicar de los síntomas que tiene, ¿verdad? Y por eso estar así. Entonces, hay otros síntomas que muchas veces viene y llama la atención, que es la inflamación en los pies, ¿verdad? Es algo que normalmente se hinchan los pies o se inflaman los pies y lo primero que pensamos es riñón. ¿Siempre es riñón, doctor Calderón? No, el edema tiene múltiples causas, son de origen cardíaco, de origen renal, obviamente los riñones. Sobre todo lo vemos mucho en pacientes con diabetes y nefropatía diabética, la cirrosis, que también causa edema, la insuficiencia venosa crónica y también la enfermedad de los vasos linfáticos. Algunas enfermedades del riñón propiamente dichas sí causan edema, pero usted va a ver el edema o la hinchazón ya en etapa bien tardía. Cuando usted ha perdido casi el 85 o 90% del funcionamiento de ambos riñones, es cuando usted puede ver incluso ya mucho más edema pronunciado. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejor anticiparnos a que aparezca este edema. Sin embargo, sí la enfermedad renal, sí hay que decirlo, sobre todo en diabéticos lo vemos mucho, no en hipertensos, pero en diabéticos sí el edema en etapa bien avanzada de la enfermedad renal sí es un signo muy importante. Perfecto, gracias doctor. Y pues a todos ustedes que están con nosotros, les invitamos a que le dé me gusta, a que le dé compartir a esta transmisión totalmente en vivo. Tenemos al doctor Calderón contestando todas las consultas, así que es tiempo para que ustedes puedan comentar y poner sus preguntas en los comentarios. Y pues también quiero pues informarles el día de hoy que Hospital Semesa, la mejor opción para su salud, trae para ustedes el ultrasonido renal en promoción a 500 lempiras y también pues aprovechando que estamos en el Día Mundial Renal, que no es hoy, pero sí se celebra en marzo esa conciencia sobre los riñones, el chequeo de riñones sanos. También tenemos este chequeo de riñones sanos en Hospital Semesa, el hemograma completo, un uroanálisis, la glicemia, el BUN, la creatinina y una microalbuminuria, que esta también está en promoción por tiempo limitado. Así que les invitamos a que vayan a Hospital Semesa, que es la mejor opción para su salud. Recordar que estamos totalmente en vivo, ustedes pueden compartir esta transmisión y hacer sus consultas totalmente en vivo, ¿verdad? Y las vamos a estar contestando más adelante. El doctor Calderón está con nosotros en esta noche en el tema cómo cuidar mis riñones, ¿verdad? O cómo cuidar nuestros riñones. Y pues estamos hablando un poco sobre cosas o consultas que muchas veces nos llegan, ¿verdad? Sobre los riñones. Y vamos a seguir un poquito más con este tema. Y pues hay muchas preguntas también con si tomar agua excesivamente puede afectar o puede dañar los riñones, doctor Calderón. Bueno, el agua como un líquido importante en el organismo no afecta a los riñones, obviamente porque no tiene ningún mecanismo por el cual dañarlo. Sin embargo, no a todos los pacientes se le libera el consumo de agua. En general, el consumo elevado, que podemos hablar de 2 litros, un promedio más o menos adecuado, sobre todo en pacientes que tienen formación de cálculos o piedras, como comúnmente se llama, de manera recurrente. Ya sabemos que el agua evita que la orina se concentre mucho, sobre todo en ácido úrico, oxalatos, fosfatos y otras sustancias. Y en otro grupo de pacientes que también recomendamos el consumo suficientemente adecuado de agua es en pacientes con infecciones urinarias recurrentes, porque eso evita que esta orina pues ayuda más bien a que la orina sea mucho más fluida. Sin embargo, en algunas personas que ya se inflaman o se hinchan, más bien hacemos lo contrario. Nosotros vamos restringiendo el aporte de agua o de líquidos en general para evitar más bien que el paciente se hinche. Porque una vez que el riñón se enfermó, ya los filtros que hacen la función de limpiar del exceso de agua y sal que comemos, como ya no funcionan, empiezan a retener sal, agua, inflaman, hinchan al paciente y eso provoca también que la presión se eleve. El consumir mucha agua en exceso también, más allá de esa cantidad probablemente de 2 litros, sí puede provocar también efectos secundarios, algunos efectos dilucionales con respecto al sodio y otros efectos negativos. Creo que el promedio más o menos
adecuado que recomienda la literatura es alrededor de unos 2 litros más o menos de líquidos. Muy bien, es bien importante, ¿verdad? Su respuesta, porque también nos invita a que es importante tomar agua, pero también pues estar bajo la asesoría médica, ¿no? Para que si usted tiene una duda o alguna consulta, es mejor que su médico pues le indique cómo ser con estos temas, ¿verdad? Y pues también hay una pregunta, se dice que las bebidas gaseosas pueden afectar los riñones. ¿Qué tan cierto es esto, doctor Calderón? Pues las bebidas gaseosas en general y sobre todo las colas por su alto contenido de oxalato, no las recomendamos el consumo en pacientes que tienen historia de cálculos, ¿no? Por los oxalatos que se unen al calcio y hace que se formen mucho más veces cálculos. En general yo diría mejor no consumirlo. También porque contiene los refrescos embotellados, tienen mucha fructosa y esto se convierte también en ácido úrico y hay alguna información publicada científicamente hablando sobre que el ácido úrico en personas con riñón sano podría ser el inicio de la aparición de enfermedad renal. Entonces, mi consejo mejor sano y de preferencia es no consumir bebidas gaseosas, aparte de la gran cantidad de calorías en base a carbohidratos que estos refrescos tienen. Y ustedes saben que los carbohidratos también al metabolizarse pueden llevar a lo que llamamos nosotros ahora hígado graso. Dudas, el doctor Calderón va a estar con nosotros contestando estas dudas, ¿verdad? Recordarles que estamos en cómo cuidar nuestros riñones, es el tema del día de hoy, así que les invitamos a que continúen con nosotros y le den compartir y le den me gusta. Doctor Calderón, pues, ¿qué tan cierto es que los condimentos, los preservantes, todo esto afecta en la salud renal? En general no hay mucha evidencia al respecto, pero sí ya de antemano sabemos que una de las sustancias que más usamos en nuestros alimentos es la sal. Y la sal, obviamente, en el consumo excesivo de sal está relacionado mucho a la elevación de la presión arterial, es decir, hipertensión arterial, y sobre todo en personas ya hipertensas, el consumir un exceso de sal hace que la presión no se controle, más bien que se eleve. Por eso siempre recomendamos pues, que el paciente debe consumir lo justo de sal al momento de preparar su comida, lo menos que sea posible y que sea agradable al paladar, evitar el exceso de sal del salero, por ejemplo, alimentos esas sopas que vienen ya muy cargadas de sal, algunos otros preservantes, los cubitos y otra serie de sustancias que pudiesen más bien provocar mayor elevación de la presión arterial. Gracias a cada uno de ustedes por sus consultas y pues creo que ha llegado el momento de poder contestar estas dudas que nos han hecho totalmente en vivo. Hay muy buenas preguntas, doctor. Gracias a cada uno de ustedes. Hay mucha gente también felicitándolo a usted, doctor Calderón, y hay mucha gente que tiene preguntas. Por ejemplo, el cambio en el aspecto de la orina es un síntoma de problemas en los riñones. Creo que sí, ya lo habíamos contestado, ¿verdad, doctor? En general el color va a depender de la temperatura, a temperatura caliente como San Pedro Sula. Nosotros tenemos una orina más concentrada, usualmente amarilla. En temperaturas frías tenemos tendencia a tener una orina más diluida, es decir, orinamos muy clarito. No necesariamente el color indica enfermedad. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes que continúan con nosotros. Recordarles que este es el tiempo para ustedes, para que ustedes puedan hacer sus consultas totalmente en vivo. Tenemos otra pregunta, dice, para los niños, ¿el beber muchos jugos enlatados o en caja es malo? A pesar de que tomen bastante agua, ¿siempre es malo darles estos jugos? No necesariamente es malo. Yo en lugar de tomar cosas enlatadas o en cartón, yo preferiría que la gente tomara el jugo directamente de la fruta, ¿verdad? Tiene mucha glucosa o mucho azúcar los que le ponen de preservantes a los jugos enlatados y los que vienen en lata. Preferiblemente consuma directamente de la fruta. Recuerde que el jugo de fruta también es agua. En general todos los líquidos llevan agua. Y no es malo, obviamente, si usted tiene un riñón totalmente sano. Porque también en pacientes que ya tienen un riñón muy enfermo, las frutas contienen mucho potasio y el potasio se acumula en el cuerpo y es nocivo y letal para el corazón principalmente.
Perfecto, gracias doctor. Tenemos otra consulta que dice, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar un chequeo médico para evaluar nuestros riñones? Si no tiene factores de riesgo para enfermedad renal, que lo vamos a mencionar de una vez, los diabéticos, hipertensos, son los que más causan enfermedad en los riñones. Sin embargo, hay otras enfermedades como la obesidad, ¿verdad? Hay una enfermedad muy frecuente en nuestro país, en el área de Occidente, llamada enfermedad renal poliquística, que es heredofamiliar y que vemos familias completas, que hay que estar atento a eso también. La obesidad, ya lo repetimos, si tiene cálculos recurrentes en los riñones, infecciones recurrentes, sobre todo a nivel renal, hay que hacer un chequeo pues un poco más frecuente. En personas con riñón sano, por lo menos una vez al año o cada 2 años, es más que suficiente. Y con esos estudios que mencionamos, es más que nosotros en CEMES incluso hacemos el programa o el chequeo de riñones sanos, que usted lo puede perfectamente hacer una vez al año o cada 2 años. Ya en diabéticos hipertensos, o en los otros grupos de pacientes, es el nefrólogo el que decide cada cuánto tiempo lo va a poder estar evaluando para ir dándole seguimiento con el objetivo de evitar que estos 2 órganos valiosos se pierdan y sobre todo algo importante, que estos pacientes no terminen dependiendo de tratamientos llamados diálisis que cambian mucho totalmente la calidad de vida del paciente. Es bien importante la asesoría médica, es bien importante, como el doctor Calderón nos ha estado diciendo, ese acompañamiento del médico, más si tiene las enfermedades pues crónicas como hipertensión, diabetes, ¿verdad? Tenemos otras preguntas, doctor, tenemos muchas. ¿Qué ocurre cuando los riñones dejan de funcionar, dice? Bueno, cuando funciona menos del 10%, que es lo que dice la literatura o la clasificación actual, el paciente debe ir a diálisis, abajo del 10%. O puede ser un poco más arriba, de entre 10 y 15%, cuando hay otros criterios para poder iniciar terapia de diálisis. Y si no se inicia diálisis, pues lo que recomendamos, el paciente tiene las probabilidades de hacer trasplante renal, ¿verdad?, de donante vivo, en pacientes que están entre el 15 y el 10%, el trasplante renal anticipado, y si no hay posibilidades, pues el paciente debe ir a diálisis. Pero siempre recalco, lo ideal es que trabajemos de la mano del paciente y su familia para poder trabajar en conjunto y evitar que nuestros pacientes hoy en día lleguen a depender de terapias de diálisis, porque cambia mucho la calidad de vida del paciente. Perfecto, doctor. También tenemos otra consulta que nos llega totalmente en vivo que dice, ¿cuáles son los fallos renales? Bueno, la enfermedad renal crónica, sobre todo, es la que causa permanente daño del riñón. Muchos de estos pacientes pueden terminar en diálisis o no necesariamente terminar si hacemos las medidas correctivas. Y la otra que vemos es la pérdida temporal de la función de los riñones. Nosotros hoy en día le llamamos lesión renal aguda, que usualmente puede ser una enfermedad temporal que puede depender temporalmente de diálisis y una vez que el paciente se recupera, lo retiramos de diálisis. O puede ser una lesión renal aguda, que el paciente no requiera de diálisis y que se recuperó y regresa nuevamente a su estado de salud renal previa que tenía antes de la lesión renal aguda. Gracias, doctor. También tenemos otra consulta que dice, doctor Calderón, buenas noches. ¿El uso de esteroides o corticoides puede causar mal de orín y afectar los riñones? Los esteroides los usamos bien nosotros en algunas enfermedades que afectan los riñones, pero son ya bien definidas las cuales usamos. Como los esteroides a dosis altas que nosotros usamos pueden disminuir las defensas del cuerpo y obviamente predisponer a nuestros pacientes a infecciones urinarias. Por eso el nefrólogo, cuando nosotros usamos dosis altas, tenemos que percatarnos de que ese paciente no vaya a tener infección en ninguna parte del cuerpo, e importantemente en la orina. Pero el esteroide puede tener efectos secundarios también, ¿verdad? Puede causar pérdida de hueso, acelerar la osteoporosis y otra serie de complicaciones que nosotros tenemos que estar atentos y tratar de no usarlo también por tiempos muy prolongados. Usualmente lo usamos por periodos cortos que nos ayuda pues a evitar estas complicaciones que acabamos de mencionar. Perfecto, doctor. También tenemos otra pregunta que está muy interesante. Dice, doctor, ¿cuáles son los cuidados para una persona que solo tiene un riñón? Bueno, si hay gente que nació con un riñón, otros por accidente lo perdieron u otras causas. Los cuidados son los mismos para cuando una persona tiene 2 riñones, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene diabetes o azúcar en la sangre, controle muy perfectamente
la diabetes. Si el paciente tiene hipertensión arterial, controle bien la presión. Trate de consumir la sal con la que únicamente se prepara la comida y entre menos sal use, mejor. Si es mujer con riesgo de infección urinaria frecuente, consuma una buena cantidad de líquidos, unos 2 litros podríamos hablar. No aguantar el deseo de orinar en el caso de las mujeres porque eso aumenta el riesgo de infección urinaria. Y este es un tema bien importante y lo voy a decir ahorita porque en nuestro país la gente tiende a automedicarse y ellos mismos se dañaron el riñón y se llevaron a diálisis. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que venden en farmacias, pulperías, muchas veces sin prescripción médica, ocasionan pérdida total de los riñones o pérdida temporal. Los 3 que conocemos más frecuentemente, vamos a decir nombres no comerciales, nombres genéricos, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, son 3 de los antiinflamatorios no esteroideos más usados y que pueden causar pérdida temporal de la función renal o pérdida permanente. Nos ha tocado meter a diálisis a pacientes que se automedican con diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y algunos terminaron totalmente perdiendo los riñones. Entonces, si usted autocuida sus riñones controlando todo lo que yo le acabo de mencionar, usted va a tener un riñón sano a largo plazo y obviamente siempre trate de buscar al médico experto en el tema de la nefrología o del riñón, que es el nefrólogo. Es bien importante. Yo iba a hacer esa consulta si alguien no la hacía, pero ya usted lo despejó en esta noche de la automedicación, ¿verdad? Porque esa también afecta a nuestros riñones. Y pues vamos a seguir con todas las consultas que tenemos en esta noche. Mari nos dice, soy de riñones poliquísticos, doctor, y hay momentos que siento como calambres. ¿A qué se podía deber esto? En general, la enfermedad renal poliquística es una enfermedad que evoluciona muy lentamente. Obviamente, muchos terminan perdiendo los riñones y terminan en diálisis. O algunos otros, tuvimos la oportunidad de trasplantar a una señora aquí en Semesa con enfermedad renal poliquística, tuvo acceso a esa terapia, pero es muy asintomática. A medida el riñón va creciendo, sí va dando un poco de disconfort a nivel del abdomen porque crece mucho el abdomen. Puede provocar hipertensión, puede provocar cálculos renales y si usted se pone en manos de un experto, podría tratar de modificar ciertos factores que pueden afectar más el riñón y evitar que usted pierda los riñones. Nosotros tenemos en la consulta pacientes que tenemos de ver tal vez unos 10 años con enfermedad renal poliquística y se han mantenido muy estables en cuanto a la función renal y no han llegado a una diálisis. Y es lo que queremos, que no lleguen a diálisis. Muchas gracias, doctor, y queremos agradecer a cada uno de ustedes que están con nosotros totalmente en vivo en este Facebook Live con el doctor Calderón, en este nuevo segmento Tu Consulta, y pues estamos despejando estas dudas el día de hoy y tenemos muchas más consultas. Doctor Calderón dice, cuando un paciente ya es candidato para trasplante de riñón, ¿cuáles son sus beneficios y sus riesgos? Bueno, a nivel mundial ya está bien definido cuál es la diferencia o cuáles son los beneficios más bien entre un paciente que esté en diálisis y un paciente que esté en trasplante. Definitivamente el trasplante le vino a cambiar totalmente la vida a nuestros pacientes que se trasplantan a nivel mundial, porque esto se hace en todo el mundo. El beneficio que adquiere es salir fuera de las terapias de diálisis, número 1, mejora la calidad de vida, vive más tiempo una persona con trasplante, si obviamente es bien cuidado, en comparación al paciente en diálisis, se evitan las incapacidades, se evitan las hospitalizaciones frecuentes por enfermedad renal en diálisis y sobre todo le ahorra económicamente mucho a la familia, autoestima, el paciente puede incorporarse a una vida productiva porque desafortunadamente a nuestros enfermos renales crónicos en diálisis los ven como que prácticamente no sirven para nada y no es cierto. El paciente aún en diálisis puede perfectamente realizar labores de trabajo, pero en comparación al trasplante, definitivamente el trasplante es lo que mejor le puede servir a un ser humano que ya esté en diálisis. Ahora, lo mejor de lo mejor es evitar que el paciente no llegue a diálisis y no llegue a trasplante. Y eso hoy en día sí lo podemos lograr, obviamente con la colaboración del paciente en ese binomio nefrólogo-paciente y familia. No hay ningún médico más que el nefrólogo que conozca perfectamente el manejo de la enfermedad renal y que le pueda ayudar al paciente trabajando en conjunto a evitar que esta enfermedad avance. A nosotros nos da mucha tristeza ver en las emergencias, sobre todo a nivel público donde yo trabajo, que la mayoría de los pacientes, muchos incluso jóvenes, que llegan de urgencia para diálisis y cuando los interrogamos,
nunca lo vio un nefrólogo porque nunca lo mandaron a tiempo. Y esa es una pérdida de tiempo y de calidad de vida que a veces nosotros mismos, los médicos, le quitamos al paciente por no enviarlo a tiempo al médico que corresponde de acuerdo a la especialidad que tiene. Gracias, doctor, por sus respuestas. Y pues también tenemos otra consulta de nuestra gente que nos está viendo el día de hoy. Dice, doctor, ¿cuál es el síntoma más común de una falla renal? Los síntomas son, dependiendo cómo va avanzando la enfermedad renal, obviamente, entre más temprano sea, es asintomática. Yo le dije que cuando uno pierde el 85% del funcionamiento de los riñones, incluso podría todavía no tener síntomas. Ya los síntomas tardíos pueden ser lo que hablamos, la hinchazón, el edema, aparece palidez por anemia, cansancio, fatiga, van perdiendo el apetito, puede aparecer náusea y vómito. Y estas etapas ya finales están casi prácticamente relacionadas con enfermedad renal terminal y que el paciente usualmente ya requiere diálisis. Pero recalco, no tenemos que llegar a ese nivel. Mejor con anticipación, ver estos dos órganos valiosos, manejar a tiempo todo y evitar que el paciente termine, insisto, en esas terapias de diálisis. Es muy importante esto que usted nos acaba de decir últimamente, ¿verdad? Es mejor evitar, prevenir, llegar y tratar estos órganos, cuidarlos, que son nuestros tesoros, ¿verdad? Que son los riñones. Y pues también tenemos otra pregunta que dice, doctor, ¿qué es un pielograma intravenoso? Ese es un estudio que ya casi muy poco se usa gracias a que tenemos la tomografía. Antes sí era lo más usado. En la vena se pone un medio contraste, que tampoco hay que tener mucho cuidado. El medio contraste en pacientes que tienen enfermedad en el riñón puede ser también dañino para el riñón. Por eso tenemos que estar atentos a todo ese montón de estudios. Prácticamente ya no se usa y era básicamente para pintar los riñones desde arriba hasta donde baja la orina hasta la vejiga. Prácticamente ya no se usa, podría decir yo, tal vez con algunas excepciones, los urólogos la piden, pero en nefrología prácticamente quedó en desuso. Perfecto, doctor. También nos hacen la consulta, dice, ¿el nefrólogo también puede llevar el control de una persona diabética? Muchos de los médicos que hacemos nefrología somos también somos internistas. Sin embargo, yo soy de los médicos que pienso que la medicina debe ser idealmente multidisciplinaria. Hay un abanico enorme de especialidades. Para eso hay un cardiólogo que ve el corazón, un neurólogo que ve el cerebro, un gastroenterólogo que ve todo el aparato digestivo, un neumólogo que ve pulmón. Pero hacer medicina de creer que podemos manejar todo es un poco peligroso, porque de repente se nos escapó algo y no lo mandamos a tiempo al paciente. Si el paciente es diabético y el endocrinólogo amerita que sea mejor evaluado por él, yo muchas veces lo envío, excepto en aquellos casos que de repente no es muy urgente que lo vea, pues nosotros también como internistas podemos ayudar en el momento del manejo de la diabetes. Si hay algo que ya no podemos controlar, entonces yo por lo menos sí lo hago, lo envío con el médico endocrinólogo, que es el experto en el tema más de diabetes. Muy bien, doctor, gracias. Y pues también tenemos una consulta más y dice, buenas noches, la hija de una amiga le diagnosticaron una cistitis hemorrágica. ¿Qué tan grave es? La niña no le gusta beber agua, dice. La cistitis hemorrágica es la infección urinaria más frecuente, sobre todo se da en las mujeres, muy frecuente. En varones, pues ya para ser posteriormente a los 50 años, ya la prostatitis y cistitis. ¿Por qué? Porque la mujer anatómicamente tiene algo diferente al hombre, ¿no? Todo el área urogenital, rectal es más cercano. Las niñas a veces al momento de limpiarse, después de defecar, lo hacen de manera inversa, de la parte de atrás hacia el frente, y solitas arrastran las bacterias. Las bacterias vienen de ahí de la parte rectal y es la más frecuente. ¿La podemos prevenir, la cistitis? Claro que sí. Obviamente orientando al paciente, consumiendo un alto contenido de líquidos o agua, no aguantar el deseo de orinar y educando a la niña o su madre para que le enseñe cómo poder hacer la limpieza urogenital rectal de manera al contrario, de la parte frontal hacia la parte posterior, hacia la parte de atrás. No es grave porque es una enfermedad que se puede curar, pero si no se trata de manera correcta, puede ser recurrente, puede ser repetitiva. Muy bien, doctor, gracias. Le agradecemos mucho por estar con nosotros en esta noche. Y pues ya para terminar, dice, ¿cómo nos recomienda usted cuidar nuestros riñones? Bueno, cuidarlos es, como hemos dicho anteriormente, controlar todo lo que nos pueda causar el riñón. Ya dijimos, la diabetes es la enfermedad que más causa daño al riñón.
y por lo tanto la diabetes debe estar bien controlada desde el inicio. Y recordar que la diabetes no solo causa daño al riñón, puede causar ceguera de tal manera que el diabético debe ir a tiempo al oftalmólogo, no hasta que quedó ciego. El diabético puede quedar con amputaciones, de tal manera que tiene que ser evaluado de manera temprana también por el que maneja el pie diabético. El diabético puede tener enfermedad en el corazón, de tal manera que debe también ir tempranamente al cardiólogo, no hasta que se infartó o hasta que tiene insuficiencia cardíaca. La hipertensión daña el riñón, también hay que controlarla, ya hablamos del consumo de la sal, los medicamentos antihipertensivos correctos y adecuados y las combinaciones correctas y adecuadas. Y el otro paso que lo vuelvo a recalcar, no se automedique, ¿verdad? Y yo lo llamo a una reflexión. Si usted está siendo visto por X persona, tiene factores de riesgo para enfermedad renal y no lo han enviado, tome la iniciativa usted y busque a tiempo al nefrólogo. Si lo van a mandar tardíamente, cuando ya va para diálisis, prácticamente perdimos mucho tiempo valioso, años atrás, para evitar que usted como paciente no llegara a diálisis. Tome la iniciativa y busque a tiempo al nefrólogo si tiene las enfermedades que yo le mencioné que causan daño renal. No espere que lo envíen, vaya usted y tome la iniciativa propia. Muy bien, queremos agradecer a cada uno de ustedes que han estado con nosotros en este nuevo segmento de Doctor en Línea, tu consulta. Agradecemos las infinidades de consultas que llegaron el día de hoy, las dudas que hemos tenido y pues para todas las personas que estuvieron esta noche comentando, participando, hay chequeos preventivos para cada uno de ustedes. Vamos a estar más adelante pues sorteando esto y más adelante se van a contactar con ustedes. Así que agradecemos por este programa, cómo cuidar nuestros riñones. Recuerden que esto es para ustedes y pues por eso lo hacemos para que ustedes despejen todas sus dudas y siempre Hospital CEMESA interesados en innovar, en despejar, en educar a la población. Así que muy buenas noches, me retiro con ustedes dando esta información muy valiosísima, recordándoles que Hospital CEMESA trae estas promociones el día de hoy. Ultrasonido renal, la promoción en 500 lempiras. Recordar que Hospital CEMESA es la mejor opción para su salud y asimismo también tiene otro chequeo preventivo renal, cómo cuidar nuestros riñones, que involucra un hemograma, un uroanálisis, la glicemia, el BUN, la creatinina, la microalbuminuria y pues también recordarles que pueden ir con nosotros a Hospital CEMESA, la mejor opción para nuestra salud. Y también pues recordarles que pueden estar con nosotros, doctor, gracias, le quiero agradecer por aceptar esta invitación y contestar estas preguntas, poder pues despejar unas pequeñas dudas para cada uno de los pacientes que están el día de hoy. Por favor, despídase de nuestro público. Sí, muchas gracias. Los felicito también y a la población que está ahorita en vivo y exhortarlos. El único que puede cuidar sus riñones es usted mismo si usted quiere, ¿verdad? Y obviamente acudiendo con la persona que corresponde para que puedan definirse en su momento si estos dos órganos valiosos están enfermos o están sanos. La enfermedad renal es asintomática. No pierda su tiempo, busque a tiempo a su nefrólogo, tome la iniciativa usted mismo y si el nefrólogo encuentra que su riñón está sano, él mismo le va a decir, por el momento no se preocupe, todo está muy bien. Los felicito por estar también presente en esta conferencia que tuvimos de intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y pues les invitamos a que estén pendientes de la página de Facebook de Hospital CEMESA en una siguiente transmisión de tu consulta que es para cada uno de ustedes. Se despide de usted la doctora Manely Figueroa. Buenas noches, con permiso.